La humanidad está enferma. Y no es una opinión mía, y sí lo que revelan algunas estadísticas. 1/3 de los niños del mundo están con sobrepeso. 70% hacen uso de algún tipo de remedio de forma recurrente. 1/6 de todo el mundo está dependiente de remedios psiquiátricos. Y el 20% de la población sufre con depresión. Lo más importante para quien entiende de salud es que cuando te das cuenta que el 50%, que es más de la mitad de la población mundial, sufre con algún grado de lo que se considera la más grave en desorden metabólica, la resistencia a insulina. El mundo evolucionó mucho, las investigaciones científicas avanzan cada vez más ampliando los límites de la longevidad humana y el mundo nunca fue un lugar mejor para vivir. Pero los números nos muestran que nosotros todavía estamos dejando de observar algunas cosas muy importantes. Soy Julieta Barrientos, especialista en nutrición funcional, entrenadora física e investigadora de salud, alimentación y bienestar, y soy también fundadora del Método 7. Inicié este video con datos reales, que por lo que entiendo deberían despertar la curiosidad de cualquier persona. No elegí este tema para causarte miedo, sino para ayudarte a comprender que algunos de los hábitos que nosotros aprendimos a considerar como normales son, la verdad, antagónicos a la salud. Este video es para algo bien específico: hábitos alimentares. Mi objetivo es facilitar tus conocimientos sobre cuáles son los ingredientes que contribuyen para la construcción de la salud y que, infelizmente, se configuran como aquello que la mayor parte de la población utiliza como base de su alimentación. Y en este video voy a informarte, pero también mostrarte lo que nadie te cuenta sobre tus hábitos y cómo transformar tu cuerpo con decisiones simples. Todos los trastornos que mencionamos antes tienen un factor en común. Son causados por niveles de una hormona llamada insulina. La insulina, una hormona natural producida y secretada por el páncreas, su principal función es regular los niveles de azúcar en sangre. Todas las veces que algún tipo de azúcar o amido se ingiere, un aumento de glucosa se detecta en la sangre y el cuerpo produce insulina para evitar que los niveles de glucosa circulantes en la sangre suban por encima de lo que nuestro cuerpo puede tolerar de manera saludable. De acuerdo con la ciencia, el valor máximo de la franja de normalidad es 99 miligramos por decilitro. Ese sería el total de azúcar absorbido en la sangre de una persona que aún está en el límite de lo saludable. 100 miligramos por decilitro en un individuo ya está diagnosticado con prediabetes. Y si el valor en ayunas alcanza 125 miligramos, ya tenemos un diagnóstico de diabetes. La sangre se vuelve dulce, así como la orina. De ahí el origen de la expresión diabetes mellitus, que significa dulce como la miel. La pregunta es, ¿sabes cuánto azúcar representa realmente 99 miligramos por decilitro? Es el límite máximo considerado normal por la ciencia oficial. Hagamos una cuenta simple. Tenemos aproximadamente 5 litros de sangre en todo nuestro organismo. Necesitamos disolver aproximadamente 4,95 gramos de azúcar en 5 litros. 4,95 gramos, menos que una cucharadita de té de azúcar en toda la extensión de tu sangre. Para dejar claro cuánto estamos exagerando en el azúcar que consumimos en el día a día, te propongo un ejercicio simple. Lee las etiquetas de los productos alimenticios que forman parte de tu rutina. En la tabla nutricional busca por azúcares. Seguramente te vas a sorprender al ver que una lata de jugo o gaseosa contiene normalmente unos 30 gramos de azúcar o más. Eso equivale a 6 cucharadas llenas de azúcar. Pero seguí estudiando y lee los rótulos de las galletitas, de los chocolates, de un helado o incluso de dulces que son considerados saludables. Los productos vendidos como saludables llegan hasta 50 gramos de azúcar. Eso es más de lo que encontrás en un helado, por ejemplo. Bajo ninguna circunstancia nuestros ancestros tuvieron acceso a una cantidad de azúcar tan concentrada y tan frecuente. Pero en la población actual, considerada saludable dentro de los parámetros médicos, la mayoría no tiene idea de cuánto estamos exagerando.
En 1910 el consumo per cápita de azúcar era de 5,2 kilos por año y hoy en 2025, poco más de un siglo después, el consumo per cápita subió a 68 kilos por año. Este número nos muestra que las personas están constantemente ingiriendo gramos de azúcar todos los días, lo equivalente a casi 38 cucharaditas de té de azúcar por día. Es muchísima cantidad. Entendamos entonces que nuestra cultura está profundamente marcada por el abuso del azúcar, especialmente si entendemos que el azúcar tiene muchas formas. No es solo el azúcar blanco del azucarero, ni solo el de la caña que se transforma en glucosa en la sangre. Lo mismo ocurre con otras fuentes de carbohidratos concentrados. Podemos entender que carbohidratos concentrados son las harinas de almidón, como la de trigo, maíz o arroz, los almidones refinados como el almidón de maíz o la fécula, incluso los jugos de fruta concentrados, como la mayoría de los que encontramos en botellas, latas o cajas. Los alimentos ricos en carbohidratos se convirtieron en la base de la dieta moderna. El pan, el jugo, la gaseosa, las tortas, las papas, el maíz, la pasta, el chocolate, que tiene más azúcar que cacao, y la lista no tiene fin. Sea azúcar, sea almidón refinado, con o sin gluten, los carbohidratos concentrados son los principales gatillos para la síntesis y la liberación de la hormona insulina. Gestionar tus propios niveles de insulina es una condición básica si quieres mantener tu salud. Evitar el exceso de grasa corporal y todo el proceso del envejecimiento celular causado por la insulina alta. Y sí, controlar la insulina es uno de los mayores secretos de la longevidad. No es difícil de poner en práctica, solo necesitas entender realmente por qué y cómo hacerlo. En el recorrer de este video te voy a mostrar un buen resumen de lo que es necesario. Es probable que hayas oído hablar de la famosa insulina en contextos de diabetes. La diabetes, como te expliqué, es una enfermedad común, prevalente con una significativa parte de la población mundial afectada. En sus formas más graves afecta a casi 10% de la población y es bien conocido que existen dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. En ella el páncreas es atacado por el propio sistema inmunológico y deja de producir insulina. Por eso la diabetes tipo 1 se caracteriza por la ausencia de insulina. Es un defecto inmunológico que se genera en la infancia y requiere el uso de insulina externa todos los días. Pero la diabetes tipo 1 es poco común, representa menos del 5% de los casos. Lo que puede ser considerado una epidemia es la diabetes tipo 2, que representa más del 90% de los diagnósticos. La gran diferencia es que la tipo 2, que es esa que se desarrolla a través de los hábitos alimentarios y el estilo de vida, es causada por el consumo repetido de más glucosa de la que tu cuerpo consigue tolerar. Si desayunas azúcar, grabas tus clases con café con azúcar, merendas un pedazo de torta, pan o queso, almorzás grandes porciones de arroz, pastas o papas, volvés a merendar pan o algo dulce y a la noche cenás con fideos, un sándwich y quizás hasta un helado de postre. Este es un ejemplo básico de una rutina diaria típica, en la que en cada oportunidad se ingiere alguna fuente de almidón concentrado o azúcar. La diabetes tipo 2 es una enfermedad que se construye de a poco. Nadie se va a dormir saludable y se despierta obeso. Se necesita cierta dedicación para repetir día tras día los mismos hábitos perjudiciales que determinan el daño metabólico. Pero la buena noticia es que todos tenemos la capacidad de repetir ese camino, incluso si ya hay señales o síntomas presentes. Para eso es necesario comprender y poner en práctica el manejo consciente de la insulina. Es probable que ya estés viviendo algún grado de resistencia a insulina, incluso sin tener algún diagnóstico clínico. Y aunque los medios no hablan tanto del tema como deberían, la verdad es que la resistencia a insulina es la condición metabólica más común del mundo. Afecta aproximadamente casi la mitad de adultos en Estados Unidos, por ejemplo, México, China, India, Brasil, Argentina. Por eso, si te interesa tu salud, me parece que este video vale algunos minutos de tu atención. Antes que nada, hace una autoevaluación rápida.
¿Tenés más grasa acumulada en la zona abdominal de la que consideras saludable? ¿Te cuesta bajar de peso a pesar de intentarlo? ¿Tenés dolores sin explicación aparente? ¿Sufrís de presión alta? ¿Sentís falta de energía o vitalidad durante el día? ¿Tenés sueño o dificultad para concentrarte después de comer? ¿Tenés los triglicéridos elevados o la panza inflamada? ¿Aparecieron manchas oscuras en la piel del cuello o axilas o pequeñas verrugas? ¿Vos o alguien de tu familia ya fue diagnosticada con diabetes tipo 2? Si respondiste sí a 2 o más de estas preguntas, es muy probable que ya estés manifestando síntomas de resistencia a insulina. La resistencia a insulina es un trastorno metabólico provocado por el exceso de insulina en el organismo, y es este exceso hormonal que da el origen a la diabetes tipo 2. Hoy, lamentablemente, podemos afirmar que la diabetes mellitus es una enfermedad causada por el exceso crónico de insulina. La diferencia principal entre los dos tipos de diabetes es que en la diabetes tipo 1 los niveles de insulina son prácticamente nulos y en la diabetes tipo 2 los niveles de insulina son muy elevados. Cuando entendemos que la diabetes tipo 2 es un problema de exceso de insulina y no simplemente de glucosa en exceso, podemos detectar la enfermedad con antelación y tratarla de manera correcta. Lo más importante es que un paciente con diabetes tipo 2 va a ver mejores resultados si se enfoca en reducir su insulina en lugar del tratamiento convencional que se limita a bajar la glucosa con insulina inyectable. Y este es un punto esencial para comprender la verdad de la diabetes tipo 2. Esta enfermedad no es más que un estado prolongado de insulina elevada, es decir, la insulina se mantiene alta por demasiado tiempo en la sangre. Déjame explicarte esto de manera más clara. ¿Ya notaste que alguien que toma alcohol regularmente necesita mayores cantidades para sentir el mismo efecto? Esto ocurre porque el uso frecuente de una sustancia que causa alguna alteración genera tolerancia. El cuerpo se desensibiliza. Lo mismo pasa con algunos ejercicios extremos, por ejemplo, entrenamientos muy intensos como carreras de larga duración o maratones que exigen tanto del cuerpo, terminan por desgastarlo y envejecerlo más rápido. Las fotos de atletas de diferentes disciplinas muestran la diferencia. Estos ejemplos muestran cómo el estímulo repetido en exceso lleva al agotamiento. Lo mismo ocurre con el páncreas. Cuando el páncreas es constantemente estimulado a producir insulina todo el tiempo. La insulina es una hormona importante para el funcionamiento del cuerpo. Es una hormona anabólica que ayuda en el desarrollo muscular, por ejemplo. También ayuda a que las células absorban la glucosa y la utilicen como fuente de energía, bajando los niveles de glucosa. Por eso, no es que la insulina sea algo malo. El problema aparece cuando está activada y elevada todo el tiempo en grandes cantidades. Eso es lo que ocurre cuando comemos todo el tiempo, cada 2 o 3 horas, especialmente cuando consumimos alimentos que activan fuertemente la insulina, como panes, azúcares, como ya mencionamos antes. Cuando estos ingredientes son absorbidos por el cuerpo, los alimentos se transforman rápidamente en una gran cantidad de glucosa, lo que activa la producción y liberación de insulina de manera excesiva. Y si este proceso se repite varias veces por día, todos los días, el cuerpo mantiene esa misma demanda de insulina constantemente. Por eso, el páncreas es obligado a producir cada vez más para poder controlar los niveles de glucosa en sangre. Con el tiempo, la sensibilidad a insulina disminuye y el páncreas se agota en su capacidad de producir esta hormona. La resistencia a insulina es entonces un signo que hay demasiada insulina circulante en sangre, pero que ya no tiene efecto. Es decir, el tratamiento convencional de la diabetes tipo 2, que consiste en inyectar más insulina sin cambiar la alimentación, es un enfoque que muchas veces empeora la enfermedad en lugar de revertirla. De manera que, adecuándonos a las definiciones de la enfermedad, esto no sería correcto. Inyectar insulina iría realmente a bajar los niveles de glucosa en sangre, pero también irá a posibilitar que la situación empeore, aumentando aquello que dio origen al problema. Es como intentar apagar un incendio con sustancias inflamables. Lamentablemente, nuestros hábitos alimentarios actuales mantienen niveles elevados de insulina casi todo el tiempo.
desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. A cada momento estamos comiendo algo que, aunque no parezca, eleva la insulina, y con el tiempo eso se convierte en un problema silencioso, el exceso crónico de insulina. La obesidad, el Alzheimer, las enfermedades cardíacas, la grasa abdominal, la infertilidad, el síndrome del ovario poliquístico, la endometriosis, todas estas condiciones pueden ser causadas o al menos agravadas por la insulina elevada en sangre. Los estudios muestran que los pacientes con diabetes tipo 2 tratados con insulina inyectable pueden tener el triple de riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares, además de un riesgo más elevado por cáncer. Estos pacientes también pueden esperar por un aumento significativo de peso, ya que justamente esta hormona anabólica produce las condiciones para reserva de grasa. Pero el daño del exceso de insulina va mucho más allá de la grasa. También está relacionada con las dos enfermedades más temidas de hoy en día, el cáncer y las enfermedades cardíacas. Pensá en esto, el cáncer es una enfermedad donde las células crecen sin control y la insulina es una hormona anabólica que estimula el crecimiento celular. Por eso, en personas con predisposición genética, el exceso de insulina puede ser un gatillo o un acelerador del crecimiento desordenado de células. La presencia constante de insulina elevada ya está considerada por los estudios como un factor de riesgo directo para la mayoría de los tipos de cáncer. Los datos son numerosos, determinantes, innegables y preocupantes. Sin embargo, sigue fuera del radar por la mayoría de las personas. Los estudios muestran que personas con exceso de insulina tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer de colon, pulmón e incluso del endometrio. Uno de ellos fue publicado en la revista médica especializada en cáncer en la Universidad de Oxford. Afirmó que niveles altos de insulina predicen el desarrollo de cáncer de páncreas, pulmón y riñones. En 2016, otro estudio con pacientes diabéticos en Taiwán descubrió que aquellos que recibían tratamientos con insulina tenían un riesgo elevado de morir por cáncer. Existe una afinidad particular de los receptores de las células cancerígenas con la insulina circulante. Estos estudios entonces demuestran que el exceso de insulina, ya sea genético o inducido por inyecciones o por hábitos alimentarios, que es uno de los más comunes, aumenta la incidencia de la mortalidad por cáncer. También hay muchos estudios que muestran la relación entre el exceso de insulina y enfermedades cardiovasculares. Estos trastornos incluyen alteraciones en la presión arterial, en el ritmo cardíaco e inclusive aquellos que causan infartos fulminantes. Es más que una simple coincidencia que la resistencia a insulina sea un desorden metabólico más común del mundo y que las enfermedades cardíacas sean la principal causa de muerte mundial. Entre los múltiples efectos, los niveles elevados de insulina circulante estimulan el crecimiento de células cardíacas, haciendo que el miocardio, el músculo del corazón, se vuelva más grueso, tanto que interfiere en el bombeo adecuado de la sangre por las cámaras cardíacas. Algunos estudios demuestran claramente a mayor insulina circulante, mayor engrosamiento del corazón. También hay evidencia de que la insulina excesiva altera la función vascular y aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares y trombosis. Algunos estudios también demuestran que el exceso de insulina alteran también el funcionamiento del sistema mitocondrial, que son nuestras usinas eléctricas de energía. Y eso no solo impacta en el funcionamiento del corazón, sino que afecta en el metabolismo en general, generando un desgaste que convierte el exceso de insulina en uno de los principales factores en aquellos procesos que llamamos de envejecimiento celular. En resumen, podemos afirmar que el exceso de insulina sabotea todos los esfuerzos por llevar una vida larga y saludable. Cuando hablamos de resistencia a insulina no hablamos solo de diabetes, sino también de obesidad, cáncer, enfermedades cardíacas, envejecimiento precoz, pero también necesito hablarte de cómo el exceso de insulina perjudica el cerebro. El mal de Alzheimer es una de las causas más comunes de demencia en el mundo y está aumentando cada día. La conexión con la resistencia a insulina es tan fuerte que algunos investigadores llaman al Alzheimer de diabetes tipo 3. Un estudio en Finlandia mostró que es 10 veces más probable que se desenvuelva Alzheimer o algún otro tipo de demencia por la circulación excesiva en la sangre de que por simplemente estar envejeciendo.
Otros estudios también muestran que una de las causas del Alzheimer es la capacidad comprometida del cerebro para utilizar la glucosa, una condición conocida como hipometabolismo de la glucosa. De hecho, el Alzheimer puede empezar como un hipometabolismo de la glucosa en el cerebro incluso antes de aparecer los síntomas. Más o menos a los 40 años podría empezar, aunque los síntomas se demoren en aparecer. Y cuando el cerebro no logra utilizar bien la glucosa, literalmente comienza a morirse de hambre. En escaneos médicos, el cerebro afectado por ese proceso se ve encogido, desgastado, con un aspecto parecido a una pasa de uva. Esa es una descubierta relevante porque revela el mecanismo por el cual la resistencia a insulina y la demencia están tan íntimamente conectadas. Vale destacar aquí que otros problemas neurológicos parecen compartir estas características y causas, incluyendo jaquecas, epilepsias, depresión o incluso algunos casos de autismo. Puede parecer que estoy contando una historia de terror, pero la verdad es que mis sentimientos e intenciones son despertar el siguiente cuestionamiento. Estamos en 2025, en plena era del desarrollo tecnológico. Un alto nivel de sofisticación en las facultades de medicina y de la ciencia nutricional. Ya existen estudios que demuestran cuán fundamental es elegir los alimentos que nutran bien el cuerpo y la mente. Y estos mismos estudios y avances nos muestran el punto de partida para la decisión. Una decisión seria, si queremos disfrutar de una salud y una calidad de vida mejor que la de cualquier uno de nuestros antepasados. La sorpresa acá es que incluso con tanta facilidad y tecnología nos trajo conocimientos, buenos alimentos, ejercicios, suplementos de altísima eficacia, las estadísticas siguen mostrando que estamos cada vez más enfermos, a punto de colapsar los sistemas de salud. La realidad es que sí, estudias, comprendes y pones en práctica una parte de lo que la ciencia nos indica, vas a tener un camino largo y saludable por adelante. Aprender a alimentarte, usar suplementación como recurso para la salud, saciar tu apetito con nutrientes que eliminan las compulsiones alimentarias. Estas decisiones no solo pueden revertir la resistencia a insulina, sino que también pueden transformar tu vida. Se reduce la velocidad del desgaste y del envejecimiento, se regeneran los tejidos y se promueve que el cuerpo regule nuevamente sus propios sistemas hormonales, regulando los procesos mentales y trayendo más tranquilidad, más felicidad, más positividad, más armonía en las decisiones. Vas notando que el brillo de tus ojos, de tu piel, de tu pelo, resplandecen porque la belleza verdadera son un síntoma de la salud. Yo lo hice poniendo en práctica de mi vida y orientando a las personas que amo y que me siguen en mi proyecto, donde aplico mi método y aplicamos la nutrición con alimentos que potencializan la salud y prácticas que favorecen el desarrollo saludable de los procesos internos para adelgazar y mantener procesos hormonales equilibrados. Si alguna de estas informaciones te hizo ruido, si sentiste que algo de esto resuena con lo que venís sintiendo en tu cuerpo, en tu energía o en tu salud, te invito a seguirme. Ayudo a personas reales como vos y como yo a recuperar nuestro equilibrio interno. Si sentís que ya es hora de entender tu cuerpo, de cuidarte desde un lugar consciente y amoroso y de mantener resultados sostenibles en el tiempo, te espero en mis redes para que podamos recorrer ese camino juntos. La transformación no empieza en la balanza, empieza cuando decidís conocerte y elegirte. La magia está en vos.